La fe de custodia. Solo el 10% de los separados con hijos tienen custodia compartida y en el 80% de las separaciones la custodia se concede a la madre. El Gobierno prepara para dentro de unos 6 meses una ley nacional que regule la custodia compartida. La principal novedad es que el juez podrá establecer la custodia aunque ninguna de las dos partes lo haya solicitado. Prevalecerá siempre el derecho del menor por encima del de los padres. El anuncio de esta nueva ley ha reabierto un viejo debate sobre la cuestión, la custodia compartida. Algunos solo ven beneficios y otros advierten sobre las posibles consecuencias para los niños. Algunos creen que son negativas. Loreto Souto habla con afectados y expertos. Ya salen. Hola. Hola, Alex. ¿Qué tal, cariño? Mira, está ahí papá. ¿Qué tal, Ainhoa? Mira, bien, a ver. Hola, soy Reyes, tengo 38 años y estoy separada desde hace 3 años y tengo custodia compartida con el padre de mi hija. Hola, soy Eduardo, llevamos mucho tiempo juntos y 3 años separados. Todo el tema de la custodia compartida a nosotros nos vino pues súper genial. El caso de Reyes y Eduardo, una expareja con custodia compartida, se produce tan solo en un 10% de las rupturas. En 8 de cada 10 separaciones, los hijos se quedan con la madre y en un 1% de los casos con el padre. Reyes y Eduardo lo tuvieron claro desde el principio. Cuando me empecé a interesar por el tema de la custodia compartida, era porque entendía que la niña debía de estar con las dos partes por igual, porque sería un padre a ratos, a lo mejor un fin de semana cada 15 días y un rato entre semana, o sea que sería un padre a ratos. Hasta que ella y yo nos separamos, yo he tenido toda relación con la niña y de hecho lo tengo todos los días. Los dos hemos vivido prácticamente lo mismo. Cuando la niña va a cumplir 5 años, me va a quitar todo el resto que me voy a perder. Ainhoa está una semana con su padre y una semana con su madre. Por ejemplo, Reyes y yo hablamos todos los días. Cuando yo tengo a Ainhoa, ella me llama todos los días por la mañana a ver qué tal he dejado a Ainhoa, qué tal ha desayunado y viceversa. O sea, yo también. Y cuando llega a lo mejor entre semana, yo alguna vez voy a cenar a casa de ella o voy a comer o al revés, independientemente de que a lo mejor ella pueda tener su pareja o yo pudiera tener mi pareja, pero lo que está claro que el bien es de la niña y la niña luego lo estás viendo que cómo está, feliz, contenta. Yo hace poco le pregunté a la niña, porque la verdad es que la niña habla mucho con nosotros y ella sabe que él y yo nos contamos todo. Ainhoa, ¿tú qué tal estás así? ¿Estás bien con papá una semana y con mami otra? ¿Te gustaría de otra manera? ¿Te gustaría que viviéramos todos juntos, como los demás niños del cole y tal? Y me dijo que no, mami, si yo estoy muy a gusto, así una semana con mami y una semana con papá. Y además, me dijo, y además vosotros siempre sonreís. Y además es que tengo 2 casas, los demás solo tienen una. El Gobierno pretende que este tipo de custodia deje de ser algo excepcional. Por eso, se ha comprometido a presentar en 6 meses una Ley Nacional de Custodia Compartida. Emilio Martínez, coordinador de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida, y Yolanda Besteiro, presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas. Nos tenemos que dar la enhorabuena a todos, porque esto es algo que en un futuro va a redundar sin duda en beneficio de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Cuando hay un progenitor que está en permanente conflicto con el otro progenitor y no se ponen de acuerdo en cosas tan elementales como es la educación de los hijos, es contradictorio que se le adjudique a cada uno de ellos temporalmente la custodia, marcando unas pautas de conducta, como digo, unos una semana, y como no hay acuerdo en cómo educar a ese hijo ni cómo desarrollar su personalidad, a la semana siguiente va a recibir ese hijo unas directrices contrarias marcadas por el otro progenitor. Eso es muy, muy perjudicial para los menores, que necesitan precisamente lo contrario, unas pautas de conducta claras y un ambiente estable y equilibrado. Pero, ¿qué dice la psicología al respecto? ¿Existe algún peligro real para el desarrollo psicológico de los hijos? Responde a la cuestión José Manuel Aguilar, psicólogo de familia y experto en custodia compartida. Los estudios sobre custodia compartida abarcan los últimos 40 años. Es tal vez el tema en psicología de familia más investigado en el mundo, sin ninguna duda. Una mayoría aplastante, prácticamente absoluta, demuestran todas las ventajas de la custodia compartida. Los niños están mejor adaptados a la situación postdivorcio, los niños tienen mejores resultados escolares, tienen una relación de mayor calidad con ambos progenitores, tienen mayor autoestima,
Las madres, por otro lado, están menos sobrecargadas, aleja a los hijos de problemas como la delincuencia, como el consumo de tóxicos o como el aborto, y todo eso está absolutamente avalado por los datos científicos. De hecho, lo que hace es evitar lo más importante en el divorcio, que todos sabemos, y es que elimina el conflicto porque no hay posibilidad de ganancia. Es decir, los hijos no son una posibilidad de cambio de cromos en un divorcio, porque ambos progenitores van a estar presentes en la vida del hijo el máximo tiempo y la máxima manera posible. Son algunas de las múltiples opiniones que suscita la custodia compartida. El debate está en la calle. Bueno, pues a las 10:15, como hoy, saludamos a José Luis Sariego Morillo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Es abogado, consiguió la primera sentencia que establecía una custodia compartida en el año 95, Sí. Autor de diversos estudios, artículos sobre custodia compartida. ¿Es la mejor opción, sopesando pros y contras, señor Sariego? Bueno, no podemos generalizar, pero sí entiendo que en prácticamente la mayoría de los casos la mejor opción, tanto para los niños como para los adultos, porque no debemos olvidar que también hay que buscar el beneficio de los adultos que van a criar a esos niños. Pero imagino que solo si existe una buena relación entre los padres, porque escuchábamos hace un momento en el reportaje que si está una semana con la madre y otra con el padre y sus pautas de educación son diferentes, o incluso si malmete uno contra el otro, eso puede ser muy peligroso para los chavales. O bueno, al contrario, puede ser enriquecedor. Es que no sé por qué, vamos a ver, actualmente los datos, habías aportado un dato que creo que no es cierto, no es el 80% de los niños que viven bajo custodia exclusiva, son el 87%, los niños que en España viven bajo la custodia exclusiva de las mamás. ¿Por qué no hay ningún solo estudio en España ni en el mundo, en casos de custodia exclusiva donde a un progenitor, en la mayoría de los casos a los papás, se les permite estar la mitad de las vacaciones, los fines de semana alternos, 2 tardes en semana, pero la madre tiene la custodia y el padre tiene ese derecho de visitas, donde efectivamente hay también 2 pautas educativas en esos tiempos, y los niños, sin embargo, no sufren por eso, no sufren por las diferencias de pautas educativas, sufren porque los papás no tienen tiempo apenas ni siquiera de bañarlos, ni de acariciarlos, ni de acostarlos, ni de contarle un cuento. Eso es lo que dicen los estudios. Lo que crea apego, lo que crea seguridad en los niños les falta con uno de los progenitores, pero no el hecho de que existan 2 pautas educativas. Ya. Y luego hay otra gran falacia, vamos a ver, que quiero dejar muy claro. Hace unos años aquí en España una organización feminista, como era la organización Temis, de abogadas Temis, y también el Foro de Mujeres Progresistas de España, hicieron unas jornadas en Madrid donde se estableció supuestamente por una experta, se dijo que era obligatorio, para que existiera la custodia compartida, era obligatorio que existiera un buen rollo entre los progenitores, es decir, una confianza, que existiera el diálogo y tal, porque si no la custodia compartida estaba abocada al fracaso. ¿Qué ocurrió? En esa jornada fueron bastantes jueces y bastantes abogados, y a partir de entonces los jueces empezaron a establecer que la única manera de obtener una custodia compartida era si había un buen diálogo y un buen grado de confianza entre los progenitores, lo cual es auténticamente perverso, piénselo, señor Lucas, porque resulta que ¿quién va a un divorcio? Si una pareja va a divorciarse, cada uno con un abogado, y se enfrenta en un tribunal, ¿cómo se les puede exigir que haya diálogo a unas personas que van a un enfrentamiento judicial, ¿no? Ilegal? Es totalmente imposible. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hemos hecho nosotros a raíz de eso? Yo me he puesto en contacto con expertos estadounidenses y también en Inglaterra y Alemania, y hicimos un pequeño estudio donde decía todo lo contrario, que la custodia compartida favorece el diálogo, y no al revés, no el diálogo o la custodia compartida. José Luis, a mí se me plantea otra duda, porque claro, la custodia compartida puede llevar al diálogo, y teniendo en cuenta que suponiendo, que esa es la mejor opción, ahora se plantean otras dudas, en el sentido de la residencia, la vivienda. ¿Es mejor que los niños vayan una semana a casa de mamá y otra semana a casa de papá, o que haya una residencia común, que es donde están los niños, y sean los padres los que van y vienen? Bueno, mira, eso es otra cosa. En un encuentro que hubo en Valencia hace unos años, creo que fue en el año 2010, de jueces, magistrados, abogados de familia y también organizaciones feministas de abogadas,
se llegó a la conclusión que la única manera de obtener una custodia compartida o de dar una custodia compartida a unos niños es para que, cuidado con la estabilidad del niño, no lo vayamos a mover demasiado, ¿no? Porque la estabilidad consiste en que el niño no se mueva de la casa, y se creó la figura de la casa nido. Es decir, los niños se quedan en casa y son los papás los que entran y salen. Eso es una auténtica aberración. Hace 25 años que en Estados Unidos eso está prohibido, prácticamente. Está prohibido porque genera un alto grado de conflicto. Es decir, todas las soluciones que vienen desde el lado de las que se dicen llamar mujeres progresistas, es decir, a esas mujeres que están exigiendo la igualdad y el compromiso y la colaboración de los hombres en la crianza de los hijos, y que cuando llega el conflicto del divorcio, precisamente quieren que el varón desaparezca, que la figura masculina de sus hijos desaparezca de sus vidas, que es una gran contradicción, ¿no? Porque se agarran a roles tradicionales de género. Pues resulta que todo ese tipo de aportaciones que hacen este tipo de organizaciones feministas son aquellas que generan más conflictos en la custodia compartida. Y simplemente basta un apunte. El último estudio que han sacado de la Universidad de Oxford, que presentaron en Valladolid hace poco, han presentado, las organizaciones de mujeres que se oponen a la custodia compartida han presentado un estudio de la Universidad de Oxford donde se hace un estudio de 110 familias con custodia compartida y que demuestra los grandes problemas que están surgiendo en esas 110 familias. ¿Sabe usted qué ocurre? Que de esas 110 familias, en 100 de ellas, los niños nunca habían visto a sus padres o llevaban mucho tiempo sin ver a sus padres, porque las madres los habían alejado de esos niños. Yeah. El estudio se hizo de forma puntual, es decir, en el primer encuentro que esos niños tuvieron con sus padres, después de mucho tiempo sin verlos, o incluso de no conocerlos, los niños lógicamente rechazaron la figura masculina en esos primeros encuentros. Y no se ha hecho un estudio de qué pasó, por ejemplo, al cabo de varios meses de esos encuentros, cuando las figuras de apego ya se pudieron normalizar, ¿no? Es decir, se están... siempre que se habla de custodia compartida, en aquellos países, en Francia, por ejemplo, este año se cumple 10 años de la ley de custodia alterna, o de custodia compartida en Francia. Resulta que justo hace 10 años también las organizaciones de mujeres progresistas sacaron el estudio de Solomon que decía que también la custodia compartida era negativa para los niños. Luego se ha demostrado que todo era una falacia, que ese estudio no tenía ni siquiera base científica ninguna, ¿no? Pues en todo eso, yo lo que quiero dejar claro y transmitir a todos ustedes es que la custodia compartida, hay una cosa muy importante que ha dicho el señor Aguilar, que lo considero una de las personas más inteligentes y más listas en este aspecto, en el tema de la crianza de los hijos, en caso de conflicto de la pareja. Creo que es un experto mundial en el que tenemos aquí en España en ese sentido, y estoy de acuerdo con él cuando dice que la custodia compartida lo más importante es que saca a los niños del conflicto. Es decir, el conflicto de los progenitores se convierte efectivamente en un conflicto solamente por el uso de la casa y por el uso del dinero, el control del dinero, y a los niños los dejamos aparte. Muy bien, José Luis Ariego, abogado experto en custodia compartida. Gracias y muy buen día. Vale, gracias.